¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos contándoles que en Venezuela se realizó la Misa del Deporte, dando inicio al calendario deportivo del año 2026. Tenemos más detalles en el siguiente informe. En la iglesia de la Divina Pastora ubicada en el centro de Caracas se realizó la Eucaristía, donde cada 6 de enero se bendice a los atletas para iniciar el ciclo deportivo. Allí resaltaron los logros deportivos obtenidos en el 2025. Cada uno de los atletas obtuvimos buen resultado, vinimos 20 atletas siendo medallistas cada uno, unos múltiples medallistas, otros tuvimos solamente una medalla, pero bueno, cada resultado es importante para el país. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la inversión en infraestructuras y en la formación de cada atleta venezolano ha logrado triunfos como la medalla de oro en esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con Rubén Limardo. El esgrimista se prepara para un nuevo ciclo olímpico, orando por la paz de Venezuela. Que el mundo lo sepa, bueno, que nosotros como atletas queremos la paz, queremos la tranquilidad y que bueno, el deporte une, el deporte lleva a que todos apoyemos a Venezuela y eso es lo que yo quiero. Venezuela ha vivido un proceso de masificación del deporte en todos los niveles. Juegos nacionales y juegos comunales, entre otros, son impulsados a través de los entes gubernamentales. De verdad que hemos contado con el apoyo al 100% de la presidenta del Comité Olímpico, María Soto, y de verdad que muy bien el apoyo hacia todos los atletas y toda la disciplina del deporte venezolano. En la iglesia Dulce Nombre de Jesús en la popular barriada de Petare, los familiares de los atletas oraron por la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, que fueron secuestrados el pasado 3 de enero por el gobierno de los Estados Unidos. Esta misa es, además de reivindicar el deporte, yo creo que es una ofrenda para que el pueblo de Venezuela y esto que estamos aquí podamos entender que es necesario que nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el presidente de la paz, el presidente que reivindicó el deporte, continuando con el presidente Chávez, yo creo que es necesario que esté para que sigamos las políticas de bienestar colectivo que ha venido haciendo a nivel nacional. Los atletas inician el 2026 con expectativas de darle triunfos deportivos a Venezuela. En la cámara de Gustavo Flores, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. Cambiamos de tema y es que la Arctic Race de Noruega 2026 se va a disputar del 13 al 16 de agosto en Norrland con 694 kilómetros en 4 etapas que incluyen sprint inicial, tramos de gravel y 2 finales en alto. Es el evento ciclístico considerado como la carrera más septentrional del mundo por efectuarse íntegramente sobre el círculo polar ártico. Para la primera etapa se cubrirán unos 181.7 kilómetros entre Evenes y Mire con final al sprint. En la segunda se correrán 179.2 kilómetros entre Boy-Veterslen y Andens, incluyendo 13.6 de gravel en la isla de Andoya. Para la tercera etapa se afrontarán 142.5 kilómetros hasta la cima de Estorella con rampas al 11% de inclinación. Y ya para la etapa final se completarán 190.8 kilómetros entre Sorland y Narvik con un ascenso de 2.3 kilómetros al 8.6% de inclinación, el cual será decisivo para obtener el icónico Maillot del Sol de medianoche. Pasamos ahora a hablar de tenis y es que Tomás Echeverry debutó con un triunfo este martes en el ATP de Hong Kong tras vencer al francés Valentin Roger, trazando su camino a los octavos de final donde se enfrentará al número 10 del top mundial. El argentino marcó su poderío durante la primera ronda del certamen asiático tras imponerse en 2 sets seguidos ante Valentin Roger. Así, para el primer parcial, el rioplatense quebró temprano, sosteniendo la ventaja hasta cerrar 6-4, con firmeza en su servicio. Ya en el segundo set, Roger reaccionó a los primeros minutos, alcanzando una ventaja de 3-0, pero Echeverry mantuvo la calma, recuperándose inmediatamente con un quiebre en el quinto y 11º game, el cual sentenció el triunfo
al obtener el 7-5. De esta manera, con 8 ace y un 79% de efectividad en su primer saque, el argentino avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti. Bien, y Novak Djokovic anunció este lunes su retiro del torneo de Adelaida al no encontrarse en plenitud física y concentrará su preparación en el Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero. La noticia generó sorpresa en Adelaida, donde el serbio explicó que no está en condiciones de afrontar el torneo previo al Abierto de Australia. Con 38 años y dueño de 24 títulos de Grand Slam, el ex número 1 del tenis masculino no compite desde noviembre, cuando venció a Lorenzo Musetti en Atenas y luego se retiró de las finales ATP por una lesión en el hombro. El campeón de 10 ediciones del Melbourne Park aseguró que concentrará toda su preparación en llegar en plenitud al primer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 18 de enero, mientras sus seguidores mantienen la expectativa por su regreso y el circuito internacional observa con atención cada paso de su recuperación. En más del tenis, Argentina alcanzó por primera vez los cuartos de final de la United Cup, asegurando su clasificación histórica como mejor segundo tras la eliminación de Italia en la fase de grupos. La clasificación se definió gracias al triunfo de Arthur Rinderknecht sobre Flavio Cobolli en un duelo maratónico que dejó sin opciones a Italia y abrió el camino para Argentina. Con un balance de 4-2 en partidos dentro de la zona A, el equipo albiceleste se consolidó como mejor segundo y aseguró su presencia en la siguiente instancia del torneo. La hazaña marca un hito para el tenis argentino en Australia y proyecta un cruce de alto voltaje frente a Suiza, liderada por Stan Wawrinka y Belinda Bencic, que promete una máxima atención y atractivo deportivo. Pasamos al fútbol con la continuación de la Copa Africana de Naciones, que desarrolló ya su última jornada de los octavos de final. La selección de Argelia se impuso 1-0 en un muy disputado encuentro que terminaría sin goles en los primeros 90 minutos. Adil Boulbina marcó por Argelia en el minuto 119 de la prórroga y de esta manera logró obtener su boleto a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, donde se enfrentará a Nigeria, quienes dieron cuenta de la selección de Mozambique. Y en el gran estadio de Marrakech fue el escenario del último encuentro correspondiente también a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. La selección de Costa de Marfil se impuso de manera contundente 3-0 ante su similar de Burkina Faso. Por Costa de Marfil marcaría Amad Diallo al minuto 20, Jean Diomande al minuto 32 y Bazoumana Touré al 87. Con esta victoria, Costa de Marfil se queda con el último cupo a los cuartos de final, donde se va a enfrentar a la selección de Egipto el sábado 10 de enero. En otros temas, el piloto español Tocha Chareina se llevó la victoria en la categoría de motos de la tercera etapa del Rally Dakar 2026 y el estadounidense Mitch Goodrier dominó en la categoría de autos. La prueba se disputó este martes sobre un recorrido de 422 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Alula, Arabia Saudita. Chareina se impuso en el circuito con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 39 segundos, seguido por el estadounidense Ricky Brabeck a 2 minutos con 17 segundos, mientras el australiano Daniel Sanders, quien es el líder de la clasificación general, completó el podio en el tercer lugar a 3 minutos con 28 segundos del ganador. En la categoría de coches, el estadounidense Mitch Guthrie mantuvo su liderato y dominó la etapa tras 4 horas, 4 segundos y 32 milésimas de segundos, seguido por el checo Martin Prokop en segundo lugar y el sudafricano Guy Botterill de tercero. Bien, así ponemos punto final a la información deportiva aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Quédense en sintonía que al regreso